tipo de padres tenemos? Sean todos bienvenidos, familia, a una reunión más en donde estaremos exponiendo la palabra de Dios. Y el día de hoy, eh, el tema gira a preguntarnos qué tipo de papá tenemos. Creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos pasado por circunstancias, situaciones difíciles en donde decimos, Dios, ayúdame. Y la verdad, a veces pedimos cosas, híjole, a veces hay personas que son muy precisos para pedir. Y me imagino a un joven, un poco como Angie, que es una chica joven y que le ora a Dios. Dios quiere un novio que sea alto, que sea güero, que sea rubio, de ojos verdes, azules de preferencia, que mida 1,80, que sea de cuerpo atlético, que hable inglés, alemán, francés y y pues que me ame. Eh, y a veces los cristianos somos así, tenemos unas peticiones a Dios muy específicas, pero también a veces este, pedimos a Dios como si nosotros obligáramos a Dios a, a que esto tiene que suceder como nosotros queremos o quisiéramos que sucediera, pero muchas veces no sucede. A veces tenemos un problema y nosotros nos imaginamos una solución. Imagínate en el trabajo. Hay alguien, como siempre, que no te quiere y que te quiere por ti. Pues imagínate que dices, ay, Dios, pues mira, a mí me gustaría que esta persona, pues la despidieran, la corrieran y ya todos seríamos felices. Hay veces que nos imaginamos soluciones tan tontas que no puedo decir la otra palabra porque censuraría en el cielo. Pero, pero sinceramente, este, yo les puedo decir que la mayoría de las soluciones que le damos a Dios, de verdad, fracasaríamos como Dios. Hay personas que tienen que estar en un trabajo determinado y hay personas que quizás están ahí para forjar tu carácter. Hay personas con las que no te llevas en tu trabajo porque también, sinceramente, hay cosas que reflejan tu personalidad en ellos. O porque esa persona se atreve a hacer cosas que tú no te atreves a hacer. Por eso, por eso hay muchas discusiones y envidias en los trabajos, porque llega a haber personas tan parecidas a otras que es insoportable de convivir juntos. También hay peticiones de la familia, ¿no? De repente hay problemas familiares. ¿Qué dice la esposa? Dios, yo solamente te pido que el hombre que tuviste sea obediente a mí, que con un chisquido de dedos brinque, salte, baile, haga, suba, venga. Es lo único que quiero, Señor. Es lo único. ¿Se imaginan una vida así? Relaciones autómatas, en donde tú a todo el mundo lo ordenas y nadie piensa, todos obedecen. ¿Te imaginas eso? Pues a veces damos a Dios dolores de cabeza. ¿Este que está pidiendo? ¿Ahora qué va a pedir? Hay veces que vienen problemas y hay mucha gente que dice, ay, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Y hay gente que vive en plena conciencia, óiganme bien, hay gente que vive en plena conciencia de las cosas malas que les suceden. Y cuando viene esta conciencia, pues por supuesto saben todo lo que hicieron y que son consecuencias, son cosecha de lo que sembraron. Pero también hay un grupo de personas que, siendo bien honestos, no saben por qué viene tanta calamidad. No saben por qué de repente un día se despertaron como muchos otros, pero ellos no saben cómo va a terminar su noche. Ellos no saben que amanecieron hermosamente en su cama, al lado de su esposa que ronca, que se pedorrea, que amanecieron en ese caso donde están sus hijos,
los pedinches, los gritones, los molones, los que están de vacaciones, que abrieron sus ojos porque ese perro que tienen ahí sigue ladrando y dando lata. Lo que no saben, que ese día van a terminar en un hospital, ese día van a terminar ese día van a terminar en la Procuraduría, en el Ministerio Público, en la cárcel. Y estando a veces en una circunstancia difícil. Primero te preguntas, ¿pero por qué? Y realmente no lo sabes. Y es muy difícil explicarle a las personas por qué. Pero quiero compartir este mensaje porque también creo que la iglesia tiene que saber que hay otras situaciones que Dios permite para nuestra bendición. Y en esto quiero que tú puedas ver, podamos ver qué tipo de papá tenemos. ¿Están listos? Nos vamos a ir muy rápido. Voy a compartir con ustedes esta pantalla. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel. Va a empezar a aparecer ahí en pantallas. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué tipo de papá tenemos? Papá, en el nombre de Jesús, te pido tu espíritu nos revele en este momento, en este tiempo de la exposición de tu palabra, nos revele una palabra a cada uno de nosotros. Que sea tu espíritu el que ponga una palabra fresca, una palabra que nos confronte, pero que también nos consuele y que también a la misma vez nos anime a seguir caminando, fieles, creyendo en que nuestro papá no se equivoca. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos dudado de tu soberanía. Y bendícenos con tu espíritu, que tu espíritu grave estas verdades en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 1. Para mantener el control de su reino, Darío, el rey Darío, nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos 3 jefes era Daniel. Estamos hablando de Daniel. Daniel era uno de los jefes, jefe supervisor. Pongan mucha atención en esto. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos. Ah, caray, no solamente llegó a ser un jefe supervisor, sino que llegó a ser jefe de todos los jefes supervisores. Ah, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Terminamos de leer el versículo 3 y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Aquí es algo muy importante. Daniel está en una posición económica alta. Daniel está en una posición social alta. Daniel está en una posición estratégica y militar alta. Daniel está en un puesto de influencia. Esto es algo muy importante. Daniel no es cualquier persona, es un jefe de jefes, así es. Y la Biblia se está tomando el tiempo para que nosotros podamos ubicarlo como un hombre un hombre al cual el rey Darío estaba a punto de darle el poder sobre todo. ¿Esto qué significaba? Que hasta el versículo 3, Daniel estaba a punto de sucederle esto. Imagínense, de todo el reino, hasta arriba estaba la posición del rey. Y luego abajo, Daniel. Y abajo de Daniel, todo. Ese era el organigrama que estaba planeado para la vida de Daniel, el versículo 3. Imagínense cómo
cómo amaneció Daniel esa mañana cuando Daniel recibe la noticia y le dice, a partir del día de mañana te vas a convertir en los jefes, en el jefe de todos los jefes supervisores. ¿Ustedes creen que vivía con poco, que vivía humildemente, que vivía con tristeza, con miseria? No, para nada. Daniel vivía como corresponde a un jefe supervisor de un rey, de un imperio tan grande como el que se estaba dando en aquellos. Versículo 4. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con él, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. ¡Aleluya! ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando eres justo, cuando eres fiel y cuando eres íntegro, por supuesto que va a haber recompensa de parte de tu jefe, de tu patrón, de parte de tus padres, pero nunca va a faltar el envidioso o la envidiosa que quiera que las cosas no te sucedan. Perdón, Carlos, Ajá. se te va un poco la voz y viene un poquito más alto, por favor. Es lo más alto que, sinceramente, es lo más alto que puedo. En este momento le pediría ahí a mi familia que abandone el internet del hogar y pongan un ratito sus datos, por favor. Muy bien. Versículo 4. Daniel estaba rodeado de gente que le envidiaba. Quiero decir algo muy fuerte respecto a la envidia. Hay gente que quiere lo que tú tienes, pero hay un grado de la envidia que la verdad hasta son de edad. Y es la gente que no quiere que tengas lo que ya tienes. Fíjate, la envidia para algunos es desear algo, pero la envidia para otros es desear que quien lo tiene no lo tenga. La verdad es que el corazón de las personas que estaban alrededor era el corazón de gente envidiosa, que tenía un nivel de competencia, que querían lo que Daniel quería y buscaban algo para que cayeran aquí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Daniel siempre hacía bien su trabajo. Esto es algo importante porque cuando haces bien las cosas, lo que tú estás esperando es que Dios mande a tu vida bien, ¿verdad? Cuando Dios permite cosas, todos estamos esperando, Dios, es que ahora sí me ha portado bien. Ahora sí ya no digo groserías, no le miento la madre a la gente, ya no escucho reggaetón, ya no escucho narcocorridos, ya pongo mis alabanzas, voy a la iglesia, ya diezmo, ya doy semilla. Ahora me tiene que ir bien, ¿no? Versículo 5. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. 6. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. Y el rey aceptó firmar la ley. Daniel lo puso. Daniel lo supo.
pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Los problemas llegaron. Los problemas llegaron. ¿Y qué fue lo que pasó? El corazón de Daniel no cambió con Dios. Las malas noticias empezaron a llegar, pero Daniel tenía una relación con papá. Y aquí es donde empieza la vida de cualquier cristiano a poner prioridades. El trabajo es importante, la familia es importante, la vida misma es importante. Pero Daniel nos está diciendo, hey familia, CCI Presencia Infinita, todo eso es importante. Pero estar bien con papá es lo más importante, porque de esa relación depende todo lo demás. Versículo 9. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar. 11. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey. Le dijeron, fíjense, su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la prueba de los muertos. El rey respondió, así es, y las leyes de los medos y los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron, pues ese David que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar. Cuando el rey escuchó, se puso muy triste. Y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al día siguiente, los jefes principales fueron a verlo y le dijeron, tu majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firma una ley, nadie puede. Esto es algo muy fuerte porque Daniel está en su casa, Daniel está en su cama, Daniel está quizás recostado, Daniel está en un tiempo de oración o simplemente Daniel está trabajando. Esto es lo que le sucede a muchos cristianos. Y no hay cristiano que no le suceda esto que voy a decir. Mientras tú estás en una actividad, hay alguien hablando mal. Mientras tú estás haciendo tu trabajo y haciéndole el bien a una persona, hay alguien que quiere tu daño. Hay alguien que quiere esconderte una herramienta. Hay alguien que quiere ponerte mal con un amigo, con un maestro. Hay alguien que quiere ponerte mal. Mientras tú estás tranquilo descansando, sí puede haber alguien que está hablando mal de ti, de tus hijos, de tu familia. Pero Daniel sabe que lo importante en la vida del cristiano no es defenderte a ti mismo o a ti misma. Iglesia, por favor, escucha bien esto. Lo importante en una situación así no es que tú estés presente para defenderte. No, eso no cambiaría nada. Lo importante es que estés a cuentas con Dios, que estés bien con Dios, porque Él te va a defender de la gente que habla de ti a tus espaldas. Él se va a encargar de esas personas que procuran tu mal. Él se va a encargar de la gente injusta que ha levantado mentiras en contra tuya. Daniel estaba atendiendo lo más importante.
mientras que estas personas veían la forma de cómo acabar con Daniel. 16. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Un hombre fiel, un hombre justo, un hombre trabajador, un hombre con reconocimiento político, económico y social, es echado a la cueva. Aquí es donde me pregunto yo: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si Daniel oraba contigo 3 veces al día, ¿por qué no detuviste que lo encarcelaran? ¿Por qué no cambiaste la ley? ¿Por qué no cambiaste el corazón del rey? ¿Por qué no hiciste tu trabajo? Hay mucha gente que llega a esas conclusiones de decirle a Dios: Dios, ¿qué pasa? Te desapareces, Dios, cuando más lo necesitas. Quiero que observen muy bien el versículo 17. Dios en apariencia no interviene en nada de tu proceso, en nada. La Biblia es muy directa. Enseguida estaban a la tierra las pruebas. Nadie defendió a David, ni sus amigos, ni la gente que gobernaba, ni el rey, ni aquellos compañeros de trabajo que se saludaban en la mañana y a lo mejor hasta de besos se saludaban. Pues nadie defendió a Daniel. Aquí te vuelvo a preguntar: ¿qué tipo de papá tienes? ¿Tienes un papá que no te defiende? ¿Tienes un papá que se desaparece cuando más se le necesita? Luego taparon la cueva con una piedra muy grande y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Se aseguraron de sellar su maldad. Se aseguraron de legalizar su maldad. Aquí hay algo bien importante. Es un principio muy importante. No porque sea legal para la ley del hombre, quiere decir que sea legal para la ley. No porque un grupo de hombres valide una situación injusta, quiere decir que también Dios lo ve justo. No, no nos engañemos, iglesia, ni intentemos engañar a Dios, pero también no creas que Dios no distingue cuando la gente te hace una injusticia o cuando la gente hace una justicia contigo. Dios sabe reconocer eso. Y había muchos sellos y había mucha legalidad, pero había un sello que no estaba ahí, y era la aprobación de papá. Ese sello no lo pudieron conseguir. Versículo 18. Después de esto, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir tampoco, quiso que le llevaran música. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. Iglesia, por favor, anota esta palabra: adorar. Adorar. Y ponla también como una evidencia de que el Padre nos vuelve a decir: quiero que me adoren, quiero que me adoren. Por eso también la insistencia de parte de Dios de juntar y a completar las piezas que nos hacen ver, sentir y visualizar que es tiempo de regresar a lo esencial. Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida, porque saben una cosa: la base de la respuesta de Dios es la adoración.
porque el rey sabía que Daniel adora a Dios en las buenas y en las malas. Daniel adoraba a Dios cuando había abundancia, pero también cuando había problemas. Daniel adoraba a Dios, incluso sabiendo que él era hijo de esclavos. Daniel adoraba a Dios, sabiendo que servía a un rey que no era adorador de su Dios. Daniel sabía que había que adorar de día y de noche. Esto el rey lo sabía. Por eso hace una última pregunta. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel contesta. Fíjense ahí adentro de la cueva la respuesta de Daniel. Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada mal y que tampoco he traicionado a su majestad. Imagínate esa noche de Daniel. Imagínate los primeros segundos de pisar esa cueva. Imagínate. Cualquiera de nosotros al ir caminando hacia la cueva, ¿cuántos hubieran maldecido su vida? Hubieran maldecido a Dios, hubieran arrepentido, mejor hubiera hecho el otro aquello, pero no estaría aquí. ¿Cuántos en medio de la circunstancia volteamos a ver a Dios y decirle, eres tan injusto, porque no me das esto, porque no me das aquello? Eres tan injusto porque no tengo acceso a esto, no tengo acceso a aquello. Eres tan injusto porque no me das lo que yo necesito. En medio de la dificultad, de la necesidad o de la enfermedad, a veces llegamos a hacer juicios en contra de Dios. Pero iglesia, déjame decirte una cosa. Tenemos un papá que no te va a quitar de la cueva del infierno. Y esto es algo que la iglesia tiene que hacer. Te lo digo, iglesia, con todo el amor y con todo el respeto para la palabra de Dios y para cada uno de ustedes y sus familias. Caminar en el cristianismo es entender que tenemos un papá que no le interesa sacarte de la cueva de Dios. No le interesa quitarla de ti. Tienes un papá que no va a quitar la cueva de Dios, pero se va a meter con. Pero al momento que tú entras, él entra. Al momento en el que tú das el primer paso en la enfermedad, él da el paso contigo. Al momento que tú estás dando un paso en la crisis, en la necesidad, él lo está dando contigo. No, el objetivo de papá no es hacerte rico, millonario. Entiéndelo de una vez. El dinero y los recursos y la economía tienen que ser fruto, producto de tu fe. Pero no es el objetivo de la presencia de Dios en tu vida. Puedes llegar a ser un hombre muy rico, sí, pero consecuencia de tu identidad, consecuencia de tu religión. Es un efecto secundario de la riqueza. Lo que quiere el Padre es asegurarte que esta noche te vayas con la idea clara que tienes un Padre que para Él es importantísimo tener una relación contigo de intimidad personal, que tú puedas hablar con Él cara a cara. Y Él en un día, en un momento de intimidad, te va a revelar
que aunque entres en el valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. No mató a los leones. Escucha bien esto. Dios no mató a los leones. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que amenaza tu vida no lo va a desaparecer. Todo eso forma parte de los instrumentos para que Dios forje en ti carácter. Y es parte de su propósito para bendecirte. Carlos, pero tú estás loco. ¿Cómo es posible que prediques esto? Es que esto no puede ser. Es que no estoy predicando a la mente de las personas, a la racionalidad, aunque todo esto lo procesamos a través de racionalidad. Quiero decirles que si has creído que la Biblia es real, créelo y entiende que esta parte también es real. Los leones son reales, la cueva es real y la gente que procura el mal de la gente también es real. Y Dios no desaparece ni a tus verdugos, no desaparece a lo que amenaza tu vida y Dios no desaparece. Vuelvo a decirte, lo que Dios promete es que cuando tú das un paso dentro de esa cueva, papá lo da contigo. Y si esa cueva es enfermedad, papá está ahí. Y si esa prueba es un accidente, papá está ahí. Y si esa prueba es el nombre de aquella cosa o circunstancia que estés pasando, déjame decirte, papá está ocupando eso que sucede en tu vida para bendecirte. Versículo 23. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había. Más tarde, el rey mandó que trajeran quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos antes de que tocaran el suelo. Ya los habían despedazado. Wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el final? El final es que Daniel sale de esa cueva. Pero la pregunta es, ¿Daniel sale igual que como entró? La respuesta es no. Porque si antes Daniel confiaba en Dios, más que en su rey, Daniel salió doblemente victorioso. Daniel no tuvo que pedirle al rey que castigara a sus enemigos. Daniel ya no tuvo que hacer. Yo sí te podría decir qué fue lo que hizo después de conociendo a Daniel en estos versículos. Puedo decir que esa noche la pasó adorando y cuando salió buscó un tiempo para adorar a Dios. Familia, va a haber muchos momentos de nuestra vida que no entendamos por qué suceden las cosas. Pero quédate con esto, por favor. Dios te va a acompañar y va a tomarte de la mano y se va a meter contigo.
Ese es el tipo de papá que tenemos, que no nos va a abandonar, pero tampoco va a hacer desaparecer ni los leones, ni la cueva, ni nuestros enemigos. Porque si no, ¿qué tipos de hijos tendríamos? Quiero orar por los que estamos. No sé si Dios te ha llevado por momentos en donde solamente podemos decir si es cierto porque ya lo he vivido. O puedes estar pasando por alguna situación y le has dicho, papá, ¿por qué no lo quitas? ¿Por qué no lo desapareces? ¿Por qué no simplemente haces un chasquido y todo desaparece? Porque quiere acompañarte en este. Solo adora. Solo adora. Papá, en el nombre de Jesús, quiero pedirte muy especialmente por la vida de los que están en este momento conectados, los que me están oyendo en este momento, así como aquellos que verán este video en algún momento. Que tu Espíritu Santo nos recuerde que tenemos un Padre que ha prometido estar con nosotros en toda circunstancia que la vida nos ponga. Estará con nosotros en el hospital, porque no va a desaparecer ni al hospital ni al enfermo, pero va a estar ahí. No va a desaparecer los juzgados ni los abogados, pero va a estar ahí. No va a desaparecer los chismes y los problemas en tu trabajo, pero va a estar ahí, papá. No va a desaparecer a tu vecino, a tu vecina, que tanto daño busca hacerte. No, no van a desaparecer, pero, pero papá va a estar. No va a desaparecer ese familiar que por más que pase el tiempo, no se olvida de ti y siempre procura dejarte mal. No va a desaparecer, créelo, no va a desaparecer, pero papá va a estar. En el nombre de Jesús, bendigo tu corazón con paciencia. Bendigo tu corazón con entendimiento de que papá está buscando hacer de ti un hijo que sepa en quién confiar, que sepa lo que es más importante en la vida, que sepa que adorar hay que sobreponerlo sobre todo, porque la economía es importante, el trabajo es importante y el dinero es importante, pero tu relación con Dios se superpone a todo, porque de ahí depende el resto. En el nombre de Jesús te bendigo. Que este entendimiento se grabe en nuestros corazones y que el Espíritu de Dios nos permita caminar en sabiduría bajo este principio. Papá, a todos aquellos que estén pasando por un proceso, cualquiera que sea, de problema o de enfermedad, te pido que esta noche puedan sentir cómo tú das un paso junto con ellos y cómo dentro de esa cueva de los leones tú les estás acompañando. Yo sé, papá, yo sé en quién hemos confiado y sé que no nos dejará. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.